El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen Pérez de Collins y qué bueno que podemos compartir el estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con lo que tiene que ver con la Navidad, con el nacimiento de Jesús. El título para hoy, la esencia de la Navidad. El estudio estará basado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, los versos del 1 al 20. Pero lo vamos a ver en dos partes. Vamos a orar primero. Amén. Oremos. Amante Padre, te damos las gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú nos ayudes a aplicarla, que cada una de las enseñanzas que tú tienes en ella para nuestras vidas, nosotros podamos ponerla por obra, Señor, y así ir creciendo y parecernos cada día más a ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, como les decía, el tema para hoy es la esencia de la Navidad. Y vamos a ver en Lucas 2 los versos del 1 al 20, pero lo vamos a ver en dos partes. La primera parte, quiero que leamos, que me acompañen a leer inmediatamente los versos del 1 al 7. Y esto tiene que ver con el lugar del nacimiento. Lucas 2 del 1 al 7, y voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, cuando no había lugar para ellos en el mesón. Fíjense, el nacimiento de Jesús en Belén se profetizó muchos años antes de que ocurriera. Y yo quiero que lo leamos para que veamos que todo lo que pasó, o sea, la vida de Jesús, toda fue escrita antes de que pasara, fue profetizada, incluyendo su nacimiento. Para eso le voy a pedir que vayamos a Miqueas 5, del 2 al 3, y continúo leyendo en Reina Valera 1960. Dice así: Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Miren, fue en Belén que Dios dijo que iba a nacer el Salvador, que ese Mesías nacería, como lo acabamos de leer. Como Augusto César dicta este decreto, José y María deben viajar allí. Ese censo no fue una casualidad. Ese censo fue parte del plan de Dios para que se cumpliera lo que ya se había dicho sobre el nacimiento de Jesús. Dice, esto sirvió para que la pareja tuviera que trasladarse. Pero ¿qué pasa? Con María embarazada, el viaje desde Nazaret hasta Belén duraba unos 3 días. Suponemos que por el estado de embarazo de ella duraron un poco más, pero llegaron a donde tenían que llegar para ser censado y para que el niño naciera allí. Estando ellos allí, llega el tiempo de nacer y pues da a luz, como leímos. Leí algo sobre el mesón, un comentario que me gustó, y dice que esto, ¿verdad? Ese mesón era un típico paradero de caravanas oriental, una estructura de 2 pisos, donde el nivel bajo estaba destinado a los animales, construido alrededor de un patio donde los viajeros podían acampar. Ahí en ese lugar, en ese mesón, en ese patio, ahí donde se ponían también los animales, eligió para nacer el Salvador del mundo. El hecho de que ellos estuvieran en Belén no fue casualidad, hermanos. Fue parte del cumplimiento de una promesa que se había dicho
de una profecía que se había dicho hace muchos años. Ese fue el lugar de nacimiento de Jesús, en Belén. Vamos a continuar leyendo los versos del 8 al 20, pero yo voy a leer primero del 8 al 15, al 14 y luego del 15 al 20. Amén. Y continúo leyendo en Reina Valera 1960. Dice así: Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos ahora a ver los versos del 15 al 20 y continúo leyendo en Reina Valera 1960. Dice así: Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bien, vamos a ver, los pastores. Fíjense, en esa época se consideraba que los pastores estaban en la escala más baja de la sociedad. De hecho, su trabajo no solamente los obligaba a estar distantes del templo y la sinagoga, sino que los hacía indignos, o sea, que los hacía ceremonialmente impuros, es decir, que ellos no estaban en condición de entrar al templo y adorar. A quienes Dios les da el primer anuncio del nacimiento del Salvador. A esos humildes pastores, ellos tuvieron el privilegio de ¿qué, hermano? De ser los primeros que vieron al Mesías, al Salvador nacido. A esos el Señor les da el privilegio, no le dio el privilegio a los sabios, a esos que trajeron oro, que trajeron mirra, que trajeron incienso, a esos que eran astrólogos, que se guiaron por la estrella, que vieron que la estrella fue que les dijo dónde estaban. No fue a los sabios, que dicho sea de paso, hasta hace un tiempo, hasta yo pensaba que los sabios eran 3. En la Biblia no dice cuántos eran. Solamente sabios de Oriente, pero siempre pensamos que son 3 porque trajeron 3 obsequios o porque popularmente siempre hablamos de los 3 reyes magos. No eran ni reyes ni eran magos, eran sabios. Amén. Bien, pues a estos es que Dios les da el privilegio de que ellos, a esos pastores humildes, a esa clase, la clase más baja, y pensaba, wow, precisamente pastores, no podía dárselo a otro que a sus colegas, porque ¿quién es Jesús? El pastor de los pastores, hermanos. Y yo decía, wow, no se lo dio a otros, sino a pastores, como diciendo que Él era el que iba a pastorear a sus ovejas, de las cuales, para su gloria y honra, yo soy una. Y si usted quiere, también puede ser uno, solamente tiene que recibirlo en su corazón. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pues bien, el Señor le da el privilegio a estos pastores de que sean los primeros que vean al niño nacido. ¿Y qué hacen los pastores? Los pastores van y anuncian lo que ellos habían visto y oído. Y eso me recuerda también a esa mujer samaritana, que cuando tuvo ese encuentro con el Señor, inmediatamente fue y dijo lo que había acontecido.
Esos pastores fueron los primeros que anunciaron la llegada del Mesías a este mundo. ¿Por qué? Porque leímos que decía que ellos fueron y le dijeron a otros, y los otros se maravillaban igual que ellos al ver lo que había pasado. Los pastores fueron los primeros que lo vieron nacido, glorificaron, pero también anunciaron el nacimiento del Mesías. Y los ángeles, las huestes, ¿qué leímos de ellos? Que inmediatamente glorificaron, gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Ellos glorificaron, ellos dieron gloria a Dios por el nacimiento de ese Mesías. Fíjense, y para concluir quiero ver dos cosas más. Este estudio se llama La esencia de la Navidad. Y cuando busqué la definición de la palabra esencia, decía, esencia es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan un ser o una cosa, sin las cuales no sería lo que es. Entonces yo digo, partiendo de esto podemos decir que no podemos cambiar el hecho de que Jesús, Dios, vino, nació como hombre. ¿Para qué? Para acercar el reino a la humanidad. No podemos cambiar, eso es invariable. Ese hecho es invariable. Jesús nació, se hizo hombre, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero tuvo que nacer tal y cual se dijo que nacería. Lo siguiente es que nos podemos preguntar, ¿debemos celebrar la Navidad? Por supuesto que sí, hermano. Muchas personas dicen que la Navidad, que es una fiesta pagana. Mire, lo que celebramos en este tiempo es que Dios se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros. Y como leíamos ahorita, es la esencia porque es un hecho invariable. Eso no se puede variar. Eso ocurrió y de hecho es tan trascendental que la historia se dividió en dos. Es antes de Cristo y después de Cristo. El AC que usted pone en su fecha es antes de Cristo. ¿Qué significa? Tantos años hace, es tantos años antes de Cristo. La historia es antes y después de Cristo. Eso no lo podemos variar. Pero hay algo más, hermanos. En el texto que nosotros leímos, vimos que los ángeles adoraron. Y si el cielo, los ángeles que están a disposición de Dios, que hacen lo que el Señor les ordena, adoraron y celebraron el nacimiento, la llegada de ese Mesías a este mundo, ¿usted y yo no vamos a celebrarlo? Claro que sí, hermano. Alégrese en este tiempo y busque el verdadero significado, la verdadera esencia de este tiempo, que es el nacimiento de Cristo. Muy bueno celebrar con amigos, celebrar con la familia. Cómase su cerdo como hacemos los dominicanos, sus pasteles en hoja. Disfrute con su familia, pero aproveche cada momento que usted tenga, cada reunión. ¿Para qué? Para ser como los pastores y hablar del nacimiento de ese Mesías y hacer como hicieron los ángeles, darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino y nació. Hermanos, Cristo es la esencia de la Navidad. Celebremos lo que verdaderamente vale la pena celebrar en este tiempo. Celebremos el nacimiento de Cristo. Celebremos ese Mesías que se dio. Hablemos de que cada una de las profecías se cumplieron, para que el que dude vaya a la palabra y vea que Cristo es el Mesías prometido. Y es a quien nosotros celebramos en este tiempo. Amén. No me queda más que decirle feliz y bendecida Navidad. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que ese Cristo nazca en los corazones de cada una de las personas con las que nosotros podamos compartir en este tiempo. Amén. Amante Padre y Dios, muchísimas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque viniste, te hiciste hombre, obedeciste en todo al Padre, Señor. Gracias porque no nos cabe duda, Señor, de que tú eres el Mesías.
vemos las profecías cumplidas, pero también podemos sentirte en cada uno de nosotros, te podemos sentir en nuestro corazón y tu espíritu nos da la certeza de que tú eres Dios. Gracias, Señor, porque no escatimaste, viniste y naciste, Señor, en un lugar humilde. No te fuiste a un palacio pudiendo hacerlo así, sino que lo hiciste en el lugar más humilde, dándonos el ejemplo, dándonos la enseñanza de que no es lo material, sino que es la parte espiritual la que verdaderamente tiene valor. Gracias, Señor, porque a los que todos despreciaban, fue a quienes primero te mostraste, diciéndonos, Señor, que tú no tienes acepción de persona, sino que tú viniste para que todos pudiéramos tener la oportunidad de arrepentirnos. Gracias porque naciste, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que en este tiempo de Navidad tú nazcas en el corazón de cada una de las personas con las que nosotros podamos compartir. Que seamos portadores de buenas nuevas, de noticias buenas, Señor, así como esos pastores. Y que como hicieron los ángeles, nosotros te adoremos en todo tiempo. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te damos muchas gracias, amado Jesús. En el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, fue hasta aquí una vez más. Feliz Navidad y recuerde que Cristo es la esencia de la Navidad. Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.